Bien, hermanos, déjenme comenzar de la siguiente manera. La primera cosa que debes hacer para sanar, si estás enfermo, es detectar la enfermedad. ¿No es así? Si no detectas la enfermedad a tiempo, puedes morir, ¿cierto? ¿Cuánta gente, mis hermanos, ha muerto porque no detectaron a tiempo el cáncer que tenían? ¿No es así? Es triste, mis hermanos, pero hemos sabido de tantas personas que murieron, que han muerto porque no detectaron a tiempo el cáncer que tenían. Déjame decirte, de la misma manera ocurre en el terreno espiritual. El primer paso que debes dar para tener una espiritualidad emocionalmente sana es detectar si estás enfermo o no. ¿Tiene sentido? Así que quiero hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo calificarías tu espiritualidad en este momento? ¿Excelente? ¿Buena? ¿Regular? ¿Mala? Mis queridos hermanos y amigos, algunas cosas lucen estupendas sobre la superficie, pero por debajo son un desastre. ¿Recuerdas el Titanic? Por fuera todo parecía muy bien, hermoso, elegante, ¿no? Bello. Pero por dentro el Titanic era un desastre y finalmente se hundió. Muchas veces, mis queridos hermanos y mis amigos, nuestras vidas son así. Por fuera parecemos buenos cristianos, buenas personas, pero por dentro, mis hermanos, en el fondo somos un desastre. ¿No es cierto? Somos iracundos, somos explosivos, somos mentirosos, somos corruptos, somos infieles, somos blasfemos, tenemos un lenguaje soez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Conocen ustedes un iceberg? Voy a pedir a mis hermanos, por favor, que pongan la imagen y quiero pedirles que observen esta imagen, por favor. Ese, mis hermanos, es un iceberg. Los expertos nos dicen que un iceberg es un templo de hielo que flota en el océano. Pero escuchen, los expertos nos dicen que la parte que se ve del iceberg flotando sobre el océano es muy pequeña comparada con la parte del iceberg que flota en el océano, pero por dentro. Hermanos, muchas veces así es nuestra vida espiritual. Por fuera se ve muy bien. Somos buenos cristianos, somos siervos en la iglesia, somos líderes en la iglesia, parecemos buenos hermanos, pero por debajo de la superficie, mis queridos hermanos, tenemos terribles problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, con la familia, etcétera. ¿Te está sucediendo eso? Déjame decirte que si te está sucediendo, es muy seguro que estés en medio del problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y entonces, mis queridos hermanos y mis amigos, esta y las siguientes 7 semanas pueden ser cruciales en tu vida. Un iceberg, mis queridos hermanos, es una excelente ilustración de este problema. Porque solo un 10% de un iceberg es visible por encima de la superficie. ¿Sabían eso? Solo el 10% de un iceberg es lo que se ve flotando sobre la superficie. Escuchen, y es allí donde nosotros enfocamos los cambios en nuestro comportamiento.
Observamos nuestra vida y decimos, no somos tan malos, ¿verdad? Por encimita, nuestra vida se ve más o menos. Nos enfocamos en cambiar nuestra vida, en procesos de transformación, pero solamente sobre el 10% que se ve. Pero escuchen, los problemas profundos de nuestras vidas, las capas ocultas de nuestras vidas, están en ese 90% que no se ve. Y escuche, por favor, es sobre ese 90% que nuestro Señor Jesucristo quiere que enfoquemos nuestra atención. ¿Te das cuenta? Nosotros nos enfocamos sobre el 10% y pensamos que estamos bien. Jesús dice, no, lo que quiero es que penetres en las capas más profundas de tu vida. Quiero transformar ese 90% que no se ve. Esta mañana, mis queridos hermanos, mejor dicho esta tarde ya, ¿verdad? Sí, ya. Queremos ver cuáles son las características de la espiritualidad emocionalmente enferma. Es decir, mis hermanos, aprender a detectar la enfermedad. Y lo vamos a hacer auxiliados por la historia de una persona concreta, el rey Saúl. Saúl, mis queridos hermanos, es probablemente uno de los mayores ejemplos en toda la Biblia de alguien cuya carencia de salud emocional trajeron enormes destrucciones a su vida. Él era una persona con un futuro prometedor. Había sido escogido y ungido para ser alguien grande y hacer algo grande para Dios. De hecho, mis hermanos, él empezó muy bien. Tuvo unos comienzos humildes, pero luego, poco a poco, las cosas se fueron complicando. Vamos a ver su historia en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Déjenme decirles que esta es la segunda gran historia de su vida. La historia negativa de Saúl. Digamos la historia, ¿cómo dicen? Negra, ¿verdad? De Saúl. En esencia, mis hermanos, en el capítulo 15, si podemos resumir lo que en esencia nos dice la historia de Saúl, lo podríamos resumir de esta manera. En esencia, él recibe la orden de Dios de convocar a los ejércitos de Israel, miles de soldados, de ir contra los amalecitas y devastarlos totalmente. El profeta Samuel comunica a Saúl el mensaje de Dios de que vaya y sea obediente haciendo lo que se le indica. Así que Saúl, mis hermanos, va, obedece a medias y sale a la misión, pero no hace lo que se le indica. En el versículo 9 se nos dice que en lugar de destruir todas las ovejas y todo el ganado y al rey amalecita y a toda la gente como Dios le había dicho, miren lo que hizo. Versículo 9, por favor, hermanos queridos, si son tan amables. Empezamos a detectar algunos problemas en la espiritualidad de Saúl que muchas veces son también nuestros propios problemas. Verso 9, miren cómo dice. Además de perdonarle la vida, dice, al rey, ¿cómo se llamaba el rey? Agag. Si ustedes quieren algún nombre, ¿verdad? Así único, especial, raro, para ponerle algún hijo o sugerir para un nieto, ahí está, ¿verdad? ¿Qué le parece? Agag. Está medio raro, ¿no? Saúl, dice, y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, dice, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Hermanos queridos, ¿obedeces a Dios en todo lo que te dice? ¿O solamente lo obedeces en lo que te parece que debes obedecerlo? ¿Cuestionas a Dios y haces solo lo que te parece bien? ¿Podría, hermano Saúl, saber con exactitud lo que tenía que hacer, sí o no? Claro que lo sabía. ¿Podemos, hermanos, saber nosotros con exactitud lo que Dios quiere que hagamos, sí o no? Por supuesto que lo sabemos. Dios le dijo a Saúl, ¿no es cierto? Tienes que ir a la celebración cada domingo.
Tienes que integrarte a un grupo pequeño. Tienes que diezmar. Tienes que tomar los cursos del proceso de la vida plena. Tienes que compartir el mensaje de Dios con otras personas. Tienes que encontrar tu ministerio en el cual puedas poner al servicio de Dios los dones que te he dado. La pregunta es, ¿lo has obedecido? ¿Has hecho exactamente como Dios dijo? Hablando, mis hermanos, en forma práctica, no les parecía ni a Saúl ni a los soldados que tuviera sentido perder todos estos recursos financieros. De hecho, hermanos, cuando leí el texto para preparar el sermón, también tuve esa impresión. Dije yo, Señor, ¿por qué no guardamos por lo menos las mejores terneras, o sea, las mejores vacas, ¿no? Las mejores ovejas, ¿y por qué vamos a desperdiciarlo? O sea, reaccioné como Saúl. Políticamente hablando, no parecía sabio hacer eso a los amalecitas, ya que eso solo generaría más odio. Tomaron una decisión pragmática y simplemente no fueron hasta el final con Dios. Saúl no se sintió culpable de cumplir en parte porque al menos fue a la batalla, ¿no es cierto? Tal vez él pensó, al menos fui al combate. ¿Qué quería, Señor? ¿Sangre? Y entonces aparece el profeta Samuel. Saúl nunca deja a Dios conocerlo bajo su iceberg. En toda su vida, Saúl nunca deja a Dios entrar a su iceberg. Miren lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Voy a pedir a mis hermanitos que me pongan, por favor, el texto. Miren lo que dice, por favor, si me lo ponen. ¿Cómo dice Saúl? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Un poquito cínico Saúl, ¿no? ¿Qué le había dicho Dios a través del profeta? ¿Recuerdan? Es que matar a todos. Y él dice, bueno, no maté a Agag, aquí lo traigo prisionero, pero sí maté a los amalecitas. Bueno, no maté a todas las ovejas ni a todo lo que Dios dijo, pero aquí lo traje para ofrecerlo en holocausto a Dios. Hermanos queridos, miren lo que le respondió Samuel en el versículo 22. Vamos a seguir la secuencia. Versículo 22, por favor. Es impresionante cuando leemos la Biblia y tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué dice? Samuel respondió, dice. ¿Qué versículo es este? Ponme la cita. Bueno, ponlo. Dice, Samuel respondió, dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y miren, Samuel mismo contesta y dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Hermanos, ¿qué le agrada más a nuestro Dios? ¿Que nosotros ofrezcamos sacrificios y holocaustos o que nosotros obedezcamos lo que Él dice y prestemos atención a sus instrucciones? ¿Qué le agrada más al Señor? Es increíble, hermanos, lo que pasa con Saúl. ¿Se dan cuenta? Él tiene un problema. Oye a Dios, pero no hace lo que Dios dice al 100%, lo hace a medias. Oye las instrucciones de Dios, pero no las obedece. Saúl tiene un problema. ¿Qué hizo, hermanos, que Saúl tuviera una espiritualidad emocionalmente enferma? ¿Qué es lo que hace que tú y yo, aunque seamos cristianos y creamos y amemos a Dios, tengamos una espiritualidad emocionalmente enferma? Si podemos detectar el problema, mis queridos hermanos, ya habremos avanzado un gran trecho. Escuche, los expertos en solucionar problemas nos dicen que si una persona sabe plantear el problema bien, ha resuelto el problema en un 50%. ¿Qué te parece? Parte de la resolución del problema es plantearlo bien.
Esta mañana, mis queridos hermanos, queremos analizar estos versículos y queremos identificar básicamente 3 características. Hay más, pero vamos a identificar 3 características de la espiritualidad emocionalmente enferma en Saúl. Y vamos a ver cómo estas características se repiten en nosotros en todos los tiempos. Así que si ustedes me acompañan, por favor, quiero que vayamos a la característica número 1. La espiritualidad emocionalmente enferma tiene esta característica. Número 1, no reflexiona ni tiene conciencia de sí misma. ¿Cómo es la espiritualidad emocionalmente enferma? No reflexiona ni tiene conciencia de sí misma. Lo podríamos decir de esta manera, mis hermanos. La gente espiritualmente enferma actúa como el borras. ¿Ustedes saben cómo actúa el borras? No reflexiona, no tiene conciencia de sí mismo, simplemente ahí se va. Y escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, esto es triste, pero quiera Dios ayudarnos. Habemos muchas personas que así vivimos nuestra vida. No tomamos tiempo para reflexionar ni tener conciencia de nosotros mismos, de cuáles son nuestros problemas, de cuáles son los problemas profundos, por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos eso que no deberíamos hacer, por qué estamos cayendo constantemente en los mismos errores. Hermanos, las personas enfermas espiritualmente y emocionalmente no reflexionan ni tienen conciencia acerca de sí mismos. Saúl, mis queridos hermanos, no está invirtiendo tiempo para reflexionar y tener conciencia de sí mismo. Sí está orando de vez en cuando. Sí está escuchando a Dios, a veces a la mitad. De hecho, mis hermanos, en algún momento de su vida, Saúl profetiza. Hay un relato en la Biblia en donde la gente se sorprende de ver a Saúl profetizando con los profetas, como un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que de repente lo vemos predicando aquí en el púlpito. Está cumpliendo algo de la voluntad de Dios. ¿La está cumpliendo? A medias. Él es como cualquier cristiano que va a la iglesia, adora a Dios, cumple con los requisitos espirituales que se espera que cumplamos y con nuestras obligaciones, pero bajo esa superficie está muy preocupado por ganar la aprobación de la gente, no la aprobación de Dios. De hecho, mis hermanos, este es un tema central en el texto. Él se arrepiente en este pasaje. Notarás que en el versículo 24 él se arrepiente y luego lo vuelve a reconocer en el versículo 30. Miren cómo dice primer libro de Samuel 15:30. Ese sí lo tenemos ahí. Chéquenlo por favor conmigo y veamos esta situación. Por segunda vez, mis hermanos, Saúl reconoce. ¿Qué dice? He pecado, respondió Saúl. Pero miren lo que dice enseguida. Tú dirías, no puede ser. ¿Qué dice enseguida? Te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Díganme, ¿qué está intentando hacer Saúl? Guardar las apariencias, así se dice, ¿verdad? Ya vino el profeta y dijo, Dios te ha desechado, no cumpliste la palabra de Dios, se acabó. Y mire, te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo a adorar al Señor. ¿Pero qué van a ir a adorar? Mira lo que has hecho. Mis queridos hermanos, esta es la característica de la espiritualidad emocionalmente enferma. No reflexiona, no tiene conciencia de sí misma. Oigan, es para que Saúl caiga de rodillas o por lo menos se acurruque, busque algún lugar y se siente a reflexionar. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he actuado así? ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? No, simplemente no se detiene a reflexionar, no se detiene a pensar, no tiene conciencia de sí mismo.
Y mis queridos hermanos y mis amigos, eso es lo que caracteriza a muchos de nosotros como cristianos, inclusive. De hecho, mis hermanos, es lo que le decimos a veces a nuestros hijos, ¿no? Le decimos a un jovencito, a una jovencita que no piensa, que no reflexiona: eres inconsciente. Queridos jóvenes, queridas señoritas que me escuchan, si van a ser usados por Dios y sus vidas van a contar, bueno, todos los adultos también, si nuestra vida va a crecer y vamos a pasar a un nivel más profundo con Dios, tenemos que evitar este problema. La espiritualidad enferma, no reflexiona, no tiene conciencia de sí misma. Póngale por favor ahí en el número 1. Se preocupa más en la aprobación de la gente. Todos tenemos necesidad de aprobación, ¿no es así? No es necesariamente malo. Necesitamos sentir la aprobación de los demás, pero cuando todo lo que persigues en la vida es nada más la aprobación de la gente, estás enfermo y necesitas escarbar, ir a las capas profundas de tu vida para que puedas pasar al siguiente nivel con Dios. ¿Te das cuenta? Eso es espiritualidad emocionalmente sana. Bendito sea Dios. Hermanos, Saúl es ajeno a todo lo que pasaba en su interior. Saúl es ajeno a todo lo que pasaba en su interior. No es consciente de su situación espiritual. Su espiritualidad es muy superficial. Y él no está poniendo realmente atención a Dios, porque como muchos que vamos a la iglesia, lo que queremos verdaderamente solo es la aprobación de la gente. Saúl está tomando decisiones por temor. ¿Qué van a decir las personas de mí? Y su interior está lleno de celos y envidia. Esa es la espiritualidad emocionalmente enferma. Miren lo que dice el versículo 24. Es fascinante leer la historia y extraer los principios. Ponme por favor el versículo 24. Miren ustedes. He pecado, admitió Saúl. ¿Qué más dice? He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Pero miren la explicación que da. ¿Cuál es la razón? Los soldados, ¿qué dice? Me intimidaron y les hice caso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos que ser humildes y aceptar delante de Dios? Terminé haciendo eso, no lo quería hacer, pero finalmente me doblaron. Oye, ¿no debías hacer eso? Pues sí, pero finalmente me doblaron y vine haciendo pues lo que ellos decían, porque no quería quedar en mal con ellos. Jóvenes y señoritas, ¿cuántos terminamos haciendo pues lo que los demás quieren, verdad? Porque pues no podemos enfrentarlos, no tenemos firmeza. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados, que dice, me intimidaron y les hice caso. Está actuando por miedo, se está preocupado nada más en qué van a decir las personas de él. ¿Han visto, mis hermanos, este tipo de comportamiento? Es como asistir a una reunión de la comunidad de liderazgo de nuestra iglesia, pero estar allí, ¿verdad?, todo el tiempo lleno de resentimiento hacia otra persona que está presente allí. Nada más que nosotros todo lo fingimos bien para que las personas no vayan a pensar pues que somos mala onda. Esa es una espiritualidad enferma. Por eso no avanzamos, por eso no crecemos, porque no atacamos los problemas en la profundidad. Solo atacamos los problemas de la punta del iceberg, pero nunca vamos a la profundidad. Y así vivimos estancados todo el tiempo. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? Les puse en el número 2 la clave para estar en contacto con Dios y con uno mismo. Es el silencio. Escriban si gustan, porque esta es una idea genial. Es el silencio.
Para solucionar este problema que nos aqueja, hermanos, necesitamos mucho silencio y mucha soledad. No es solo poner atención a lo que está pasando en la vida a tu alrededor, no, sino de hecho mirar tus motivos interiores. Necesitas preguntarte, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuáles son los sentimientos que tengo sobre lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son mis pensamientos internos, mis sentimientos internos? No puedes estar en contacto con Dios si no estás en contacto contigo mismo. Querido hermano y querido amigo, jamás vas a poder estar en un contacto profundo con Dios si no estás en contacto contigo mismo. ¿Te das cuenta hacia dónde vamos? Por causa de mucha mala enseñanza que hemos recibido a través de los años en las iglesias o en los congresos o en lo que oímos en la televisión, por causa de tanta mala enseñanza, muchos de nosotros no estamos en contacto con lo que ocurre dentro de nosotros. Como resultado de eso, mis queridos hermanos, nuestra relación con Dios queda torcida. Escuchamos a Dios, como en el caso de Saúl, sí, pero lo escuchamos distorsionado. No nos damos cuenta de ello porque no tenemos tiempo para reflexionar. Vamos muy deprisa, vivimos muy acelerados. Sencillamente estamos muy ocupados. No tenemos tiempo para detenernos y estar en soledad y tener silencio para ver qué sucede dentro de nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, necesito silencio y soledad para estar en contacto conmigo mismo, para conocer lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Demanda silencio y soledad para domar a los monstruos de nuestros falsos egos. Escuche, por favor, para domar a los monstruos de nuestros falsos egos, para domar esas profundas capas, ese viejo hombre del que hablamos el domingo pasado, para sanar esos tremendos problemas que venimos arrastrando, se requiere mucho silencio y mucha soledad. Mire cómo lo dice el Salmo 37:7, bella la palabra de Dios. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice? Espera en Él. Vamos a ser francos, mis queridos hermanos, como debemos ser. Vamos a ser todos los que estamos aquí honestos como debemos ser. Mis queridos amigos que están viendo, vamos a ser honestos como Dios espera que seamos. ¿Cuántos de nosotros ponemos en práctica el Salmo 37:7? No tenemos tiempo, vivimos acelerados. Te levantas en la mañana y te vas y regresas en la noche cansado, ves un poco de tele, es el mismo ritmo. Pues así como se requiere una tremenda cantidad de silencio y soledad para volverse reflexivo y consciente. Nunca verás a Saúl invirtiendo tiempo en silencio y a solas. Él sencillamente no lo hace. Lo observas haciendo muchas cosas. De hecho, es hiperactivo. ¿Han oído ustedes la frase hiperactivo? Ese niño es muy hiperactivo. Esa persona es muy hiperactiva. Saúl era muy hiperactivo. Nunca verás a Saúl escribiendo poemas, escribiendo música y salmos para adorar a Dios, como sí lo hacía, por ejemplo, ¿quién? David. Él tenía una espiritualidad emocionalmente sana, pero Saúl no. ¿Por qué puso Dios esos personajes en la Biblia? Pues para que nosotros los veamos y como con un espejo, como dice Santiago, nos veamos reflejados. Bendita sea la palabra eterna de nuestro Dios. Hermano, Saúl vive en la negación. Era irreflexivo y solo se movía alrededor de Dios, pero nunca se metía con Dios. Como resultado, tomó decisiones equivocadas.
Escuchen, mis queridos hermanos, y pónganlo en su corazón, por favor. Si nosotros seguimos viviendo una espiritualidad emocionalmente enferma, vamos a tomar decisiones equivocadas y vamos a ir al fracaso como fue Saúl. Que Dios nos libre con su bendita palabra y su bendito amor de todo eso. Amén, aleluya. Esta es la primera característica de la espiritualidad emocionalmente enferma. ¿Cuál es la primera característica? No reflexiona, ni tiene conciencia de sí mismo. ¿Eres así? Estás en medio de este terrible problema. Número 2, mis hermanos, por favor veamos la característica número 2. No cultiva su relación personal con Dios. Esta está tremenda, hermanos. ¿Cómo es, hermanos, la espiritualidad emocionalmente enferma? No cultiva su relación personal con Dios. Escuchen, hermanos. Saúl no invierte la energía y el tiempo que se necesita para estar con Dios. ¿Cómo decir eso, hermanos? Para estar con Dios, para disfrutar de su presencia, para que Dios viva en nosotros y actúe en nosotros, hay que invertir tiempo y energía. ¿Y cómo es la espiritualidad emocionalmente enferma? No cultiva su relación personal con Dios, no invierte tiempo. Pueden pasar días, meses, años y no inviertes tiempo en tu relación personal con Dios. ¿Cómo vas a experimentar el poder de Dios en tu vida? Pues Dios lo había tocado a Saúl temprano en su vida. El Espíritu Santo vino sobre él y lo ungió como rey. Saúl recibe la gracia y la misericordia de Dios, pero no hace nada con ellas. Esto es triste, hermanos. Saúl no cultiva, no desarrolla, no alimenta activa y conscientemente su relación con Dios. Esa es una espiritualidad emocionalmente enferma. Y lamentablemente ese es el cuadro de muchos de nosotros hoy en día también. Hermanos, Saúl simplemente puso su vida en piloto automático. ¿Saben cómo es piloto automático? Ahí nada más te dejas ir. ¿Cuántos cristianos vivimos así, hermanos, en piloto automático? No levante su mano. Escuche lo que le voy a decir, por favor, reflexione, porque para eso Dios puso esta campaña y ya lo está haciendo Dios desde hoy. Escuche, no hay evidencia en la vida de Saúl, según la Biblia, de que haya invertido tiempo y esfuerzo en esa relación personal con Dios. Tú podrás leer la Biblia y buscarle por donde quieras, a ver si encuentras evidencia. No la hay. Pregunto, ¿hay evidencias en tu vida claras de que tú inviertes tiempo y energía para cultivar tu relación personal con Dios? Si no es así, estás en una espiritualidad emocionalmente enferma. Pero lo bueno es que ya estamos aquí y algo puede pasar en esta campaña. ¿No es así? ¿No es Dios, hermanos, y su Espíritu Santo el que planea todas las cosas? ¿No ve Él en nosotros, ve nuestras necesidades y planifica para nuestra salud? Hermanos, Saúl no tiene interés en tener una relación viva con Dios. Él tiene una vida pública en Dios. Tiene una vida visible, una vida externa en Dios. Pero en su vida privada, cuando nadie lo está observando, como dice nuestro querido Alejandro Sanz,
cuando nadie me ve. En lugar de ello, él solo quiere ser conocido por la gente. De hecho, no sé si ya le pusieron, pero si no, pónganle ahí en el número 1, ¿no? Le interesa más la vida pública. A él le interesa que la gente lo conozca, lo admire y lo alabe. Su vida privada no le interesa. Qué tremendo, ¿verdad? De hecho, mis hermanos, miren lo que dice el versículo 22, por favor. Es tremendo, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 22. Es este punto. Esta ya lo vimos, ¿no? Pero lo vamos a analizar ahora un poquito más detenidamente. Esta es la respuesta que Samuel le da a Saúl después que ya cometió el error. ¿Qué le dice Samuel? ¿Qué agrada más al Señor? Dice, que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice. No, vamos a ignorar la respuesta de Samuel por un momento. Díganme ustedes, ¿qué respondió Saúl a Samuel ante esta pregunta? Tal vez no verbalmente, pero sí de una manera tácita. ¿Qué fue lo que contestó Saúl? Pues lo que Saúl dijo realmente, no lo dijo verbalmente, pero de hecho lo dijo con sus hechos, fue que él creía que lo que era más importante para el Señor, lo que le agradaba más al Señor, son los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué? Porque ofrecer holocaustos y ofrecer sacrificios es público. Voy a decir esto con todo respeto, porque amo a toda mi gente, pero debo decirlo para reflexionar. Todos los líderes que ejercen un ministerio en esta iglesia debemos tener cuidado de eso. A veces nada más queremos venir a ofrecer holocaustos y a ofrecer sacrificios porque la gente nos ve. Si tú te paras a cantar, a tocar un instrumento, a predicar como su servidor, a enseñar como los maestros, cualquier actividad que realices y tú la haces porque eso, wow, te hace sentir bien, déjame decirte que eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué agrada más al Señor? Ahora sí veamos la respuesta de Samuel. ¿Qué dice Samuel? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Tú puedes estar sentado esta mañana escuchando aquí y pensar, este es un buen mensaje. ¿Dónde agarraría el pastor esas ilustraciones del inicio de su sermón? Tú lees libros y asistes a la iglesia, pero inviertes la mayor parte de tu tiempo evaluando la predicación, no escuchándola. Oye, ¿ya viste qué buen punto? Ah, qué buena ilustración. Ese puntito está bueno. Evalúas la predicación y el sermón, pero jamás dices, ¿y qué me está diciendo Dios a mí? Déjame darte una estrategia impactante. Bueno, te voy a dar 2 estrategias impactantes. Dale la vuelta a tu guía y te quiero compartir 2 cosas. Te quiero adelantar porque las vamos a estar viendo detenidamente, pero las vamos a adelantar. 2 cosas que debemos hacer. Número 1, que es la 2. Para estar con Dios necesito bajar la velocidad. Mis queridos hermanos, para estar con Dios necesito bajar la velocidad. Ya dije eso, así es que no tiene caso que redunde, pero nada más para ubicar la importancia de lo que estamos diciendo. Hermanos, lamentablemente tenemos una vida muy acelerada. ¿Quién sabe por qué razón? O tal vez sí la sabemos. Nos metieron, ¿verdad?, aquí en la cabeza que una persona excelente es la que lleva un ritmo así. Eso es así. Mira nada más, qué hombre, qué mujer. Una vida acelerada. Deje de decirle esto con dolor de mi corazón.
Hemos metido hasta los niños en ese ritmo. Y eso no le agrada a Dios. Hay que bajar la velocidad a nuestras vidas. Y eso precisamente es lo que vamos a aprender en uno de los sermones. Aprender a vivir el ritmo de Dios. Hay que vivir en el ritmo de Dios. No se pueden romper esos patrones terribles que tanto daño nos están haciendo, a menos que aprendamos a vivir en el ritmo de Dios. Yo quiero aprender a vivir en tu ritmo, Señor. Eso es el Shabbat o Sabbat. Ustedes saben que Dios tiene un ritmo. Y el ritmo de Dios es así, miren, como los niños, ¿no? 6 días de trabajo y 1 de descanso. Más grande el paso. 6 días de trabajo y 1 de descanso. ¿Y qué hacemos en ese día de descanso? Va a ser interesante saberlo, ¿no? ¿Y qué hacemos en los días de trabajo para bajar la velocidad? Número 2, mis queridos hermanos. Para estar con Dios necesito practicar la contemplación. Tenemos que practicar la contemplación. Ahora, no se asusten, por favor. Vamos a tener 7 semanas más para ir entendiendo este concepto de contemplación. Y además vamos a tener en los grupos pequeños una tremenda enseñanza acerca de eso y lo vamos a ir practicando. No se desesperen, pero por lo pronto les quiero decir, ¿qué cosa es la contemplación? Escuchen, es un concepto fascinante que lamentablemente hemos perdido. La contemplación, mis hermanos, es crear espacio en tu vida para que puedas profundizar y luego puedas ensanchar tu relación con Dios. Se trata de desarrollar el espacio interior de tu ser para encontrarte con Dios. Contemplar es apreciar. ¿Están de acuerdo conmigo? Contemplar es admirarse. Contemplar es extasiarse con Dios por pasar tiempo con Él. ¿Saben qué cosa es este concepto de la contemplación? Es detenerte, sentarte, ver a los ojos de Dios y extasiarte con Él. Esa es la contemplación y eso podría revolucionar tu vida y mi vida. Una de las mujeres campeonas de esto es María. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 39, por favor. Esta es la historia de 2 hermanas muy famosas en la Biblia. ¿Saben quiénes eran las hermanas? Marta y María. Miren lo que dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Ahora, estudiemos la palabra. ¿Quién es esta? Es Marta. La cual, María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Echan a volar su imaginación porque Dios nos ha dado ese don de la imaginación. Imagina la escena. ¿Qué sucedió? María se sienta literalmente en el suelo, ve los ojos de Jesús y está atento al mover de sus labios. ¿Qué cosa es eso? Contemplación. Pobrecita su hermanita Marta, está atareada con muchos quehaceres. Llega un momento, mis hermanos, que Marta se atreve a regañar al Señor. Marta habla, ¿verdad?, como esas mujeres llenas de autoridad, que se sienten con la boca llena de razón. Y le dice al Señor Marta, ¿cómo le dice? Maestro, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oiga, si me lo hubiera dicho a mí, hubiera yo empezado a brincar nervioso. Perdón, Marta. Perdón, soy desconsiderado. Soy muy desconsiderado. Levántate floja, María, ayuda a tu hermana. Tenía la mujer la boca llena de razón.
según ella. Pero, ¿qué le dijo Jesús? El noble personaje, el más sabio de todos, el que conoce el secreto de la verdad, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Y escuchen, me encanta eso: la cual no le será quitada. Eso es contemplación, hermanos. Y es lo que necesitamos aprender. Necesitamos bajar la velocidad y empezar a practicar la contemplación de verdad. Una revolución se puede producir en tu vida. Bendito sea el Señor. Y finalmente, hermanos, número 3. Me he emocionado mucho con esta palabra del Señor, no sé ustedes, que no me he dado cuenta del tiempo. Así que tal vez vamos a ir rápido acá. Tercera característica de la espiritualidad emocionalmente enferma. Está tremenda, hermanos. No acepta ser quebrantada mediante fracasos y dificultades. No, eso está tremendo. ¿Cómo es la persona, hermanos, que está enferma, que tiene una espiritualidad emocionalmente enferma? No acepta ser quebrantada mediante fracasos y dificultades. O sea, es así, hermanos. Preste su atención, por favor. Cuando les está yendo bien, cuando la vida les sonríe, cuando todo es bendición, cuando todo es, como decimos, miel sobre hojuelas, ¿qué observamos en esas personas? Una sonrisa de oreja a oreja, como el Guasón. Pero cuando aparecen problemas en sus vidas, aparecen dificultades, aparecen situaciones difíciles, ¿qué observamos en esas personas? Se enojan, se ponen de mal humor, están de mal humor con todos, empiezan a escupir venenos por todas partes. Y ya el colmo de los colmos, ¿verdad?, es que esas personas sentencian al Señor y le dice: ya no voy a leer tu Biblia, y ya no voy a ir a tu iglesia, y diezmo y ofrenda, ¿qué te pasa, calabaza? Hermanos, una característica de las personas espiritual y emocionalmente enfermas es que no aceptan ser quebrantados mediante fracasos y dificultades. Escuchen, hermanos queridos, Saúl no solo dice no a la reflexión y a la conciencia, no solo dice no a desarrollar una relación personal con Dios, sino que también dice no a ser quebrantado mediante fracasos y dificultades. Escuchen, hermanos queridos, los percances, los desafíos, las dificultades, las pruebas y los problemas que vienen a nuestra vida, déjeme decirle, vienen sobre la vida de todos. Hermanos, los problemas y las dificultades se van a presentar a todos. No sé si se acuerdan de un mensaje que les prediqué sobre Filipenses, en donde les dije: estos momentos difíciles vienen sobre todos. No hay nadie que escape. Y Dios los usa para madurarnos, para desarrollarnos, para llevarnos al siguiente nivel. Si no aprendes a enfrentar estas situaciones con la actitud correcta, jamás vas a crecer. Hoy podrías empezar, ¿no es cierto? Pero Saúl, hermanos, rehúsa rendirse ante Dios por eso. Dios lo golpea y lo derriba. Pero Saúl ni siquiera por aquí le pasa a preguntarle a Dios:
¿por qué haces esto, Señor? ¿Qué quieres lograr en mí? ¿Qué está mal en mí? No, ni por aquí se las huele preguntárselo. ¿Sabe qué hace Saúl? Saúl hace lo que hacen los niños inmaduros. Se para, se sacude el polvo y sigue peleando. Sabemos, hermanos, que solo a través de tus heridas, de tus percances, de mis percances, de tus fracasos, de mis fracasos, de tus sufrimientos, de mis sufrimientos, de tus pruebas y de mis pruebas, podemos aprender la humildad. No hay otra manera de aprender quebranto y humildad excepto a través de los errores y las pruebas. ¿Sabían eso, hermanos queridos? Hemos oído eso en varios sermones y decimos, sí, tiene razón el Paz, pero en cuanto salimos en la vida real, lo rechazamos. Jamás nos preguntamos por qué Dios trajo esa crisis a mi vida. Y como consecuencia de no preguntarnos, de no reflexionar, de pasar como el borras, jamás crecemos como Dios quiere y arrastramos el problema año tras año. Hay personas que tienen 80 años, pero son unos niños. Es más, ¿verdad? Hay un refrán mexicano que así dice. Y yo le pido a Dios que no caiga yo en eso. Pero dice que cuando uno se está haciendo viejo, se empieza a comportar más como los niños, ¿verdad? Y dice, no, es que ya está viejo. Y yo pienso, ¿verdad? Y me da pánico eso. Y le digo a mi Padre, ayúdame, Señor, que mientras más crezco sea más sabio, no más necio y me comporte con necedad. Y engorde yo la lista de los que caen en ese error. Hermanos, pero Saúl, Dios lo golpea para que él se someta, se humille, aprenda a humillarse, a quebrantarse, pero él ignora eso, no quiere ver eso. Le hace como el gato, esconde sus heces. Hacemos como nosotros, ¿verdad? Echamos la basura debajo de la alfombra. Hermanos queridos, anótalo por favor. Jesucristo aprendió a través del sufrimiento. Jesucristo aprendió a través del sufrimiento. Qué texto, hermanos, qué bárbaro. Dígame si no es impresionante y bella la palabra del Señor. Qué texto, hermanos. ¿Cómo dice? Hebreos 5:8. Jesús, entre paréntesis porque habla de él, ¿no? O sea, no está la palabra en el texto, pero se entiende que habla de él. Aunque era hijo, con H mayúscula. ¿Por qué con H mayúscula? Porque no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios. Mediante el sufrimiento, ¿qué dice? Aprendió a obedecer. Mis queridos hermanos y mis amigos, si el Hijo de Dios, que era perfecto, si el Hijo de Dios, que era santo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, ¿qué se puede esperar de su pastor Armando Díaz? ¿O de usted mismo? No sé si me captas el punto. Pero muchos de nosotros, hermanos, cuando Dios aprieta un poquito la tuerca, ¿qué decimos? Ahí ya no. No dejamos ser quebrantados por el sufrimiento y el dolor. No asumimos la actitud correcta. Esta campaña nos va a ayudar si Dios quiere. Miren, 2. Dios nos prueba con sufrimiento para conocer nuestro corazón. Este es el propósito del sufrimiento, de los problemas y de las dificultades. Tenemos que aprenderlo, porque si no lo aprendemos, vamos a seguir con las mismas o en las mismas. Miren cómo dice, qué texto, hermanos. No. Bendita sea la palabra de nuestro Dios.
Ahora nos brincamos hacia atrás. ¿Cuántos libros? Vamos a ir a Deuteronomio 8, 2, 3 y 3. Dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Para qué? Para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Miren lo que sigue, por favor. Si no, pues lo leemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, lo que te enseñó que... Y aquí está la frase gloriosa que repitió nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación. ¿Cuál es la frase? No solo de pan vivirá el hombre. Subrayen la frase, por favor. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando Dios te hace pasar por un problema o una dificultad, Él te está preparando para las ligas mayores. Ya deja de asumir una actitud equivocada y dile al Señor en esta tarde: Padre, perdóname. ¿Cuántas veces me has hecho pasar por pruebas y en lugar de asumir la actitud correcta, yo me he puesto como el chorrito? ¿Se acuerdan cómo se pone el chorrito? Dice de mal humor. Estaba de mal humor. Pobre chorrito. Tenía calor. Dile a tu hermano, pero regalándole tu mejor sonrisa: ya no seas como el chorrito. A ver, dile. Voy a cerrar, hermanos. No sé ustedes, pero yo estoy confiando que Dios ha preparado esta jornada para bendecir a su pueblo, a su gran familia. Espero que no te resistas, no te rebeles, no seas orgulloso, no seas arrogante. Compra tu material. Si de plano tienes problemas y dices: es que no completo, dime, yo te completo, hombre. Pero hermanos, esto es lo que creo que Dios quiere hacer en estos 2 meses, octubre y noviembre. Que Dios, hermanos, nos ayude a lograr sus propósitos en nosotros. En la espiritualidad emocionalmente sana, en lugar de decir no a las pruebas y a las dificultades en nuestra vida, les decimos sí. Sí a la reflexión y a tomar conciencia de nosotros mismos. Sí a gastar tiempo y energía para pasar un tiempo con Dios. Y sí a las pruebas y a las dificultades, porque Dios las usa para templarnos y hacernos mejores. Mi sueño es que queramos que esto penetre en nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a que entres en este proceso. Este es un proceso para participar y decir: voy a entrar en este proceso por los próximos 2 meses, las próximas 7 semanas. No es toda la vida, son 7, 8 semanas. Así que quiero invitar al grupo de alabanza que vengan y se pongan aquí atrás de mí, por favor. Mientras, así muy tranquilos, muy suaves, por favor, muy en silencio pasan ustedes. Quiero invitarles a todos ustedes, mis queridos hermanos, a tomar un minuto de silencio. Toma un minuto de silencio y reflexiona cuáles son las áreas de tu vida que necesitas cambiar y transformar. ¿Qué es eso con lo que has estado luchando? Y necesitas cambiarlo. Cierra tus ojos unos 30 segundos mientras nuestro grupo se acomoda.